Dios les bendiga. Me alegro de verlos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por estar en la casa de Dios, ¿verdad? Quiero que usted me acompañe y pueda abrir la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Señor, en esta tarde te agradecemos primeramente por tu presencia. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu Espíritu. Señor, estamos comprometidos contigo día a día.
Estamos comprometidos contigo cada minuto, Señor. No podemos desligarnos de ti. Te damos gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. En ti podemos tener, Señor amado, aún nuestra fe intacta. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a sostenernos en medio de estos tiempos, a vivir una vida, Señor amado, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús pido ahora una bendición muy especial para cada uno de los hermanos que están acá. Cada uno de nosotros seamos fortalecidos por tu palabra. Seamos bendecidos y animados. Señor, tú siempre tienes algo nuevo que decirnos. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos que nos sumergimos, nos bajamos a la estatura de un niño, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra tenga una unción para nuestras vidas. Señor, lamento que no esté toda la iglesia. Lamento por los que no están en esta hora. Señor, si hay alguno que está en aflicción, si está en alguna prueba, si ha tenido un mal pasar en esta tarde, ayúdale. Que el diablo no gane la batalla, sino que tú le levantes y le insufles fe por medio del Espíritu Santo, para que valoricen lo que tienen, para que le den prioridad a lo que están en tu presencia, para que pongan, Señor amado, todo en primer lugar. Tú eres el Señor de nuestra vida. Bicharamandei, Dios, Mumasaya, Dios, te doy gracias porque podemos estar en tu presencia un día domingo más. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo, Señor amado, que tu bendición está de principio a fin. Lo declaro en el nombre de Jesús, que aún queda más. En el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé cuántas veces usted ha escuchado este mismo mensaje. Tal vez yo en alguna ocasión le he dado otra connotación. Y quise cambiar palabras, quise buscar otra palabra, pero no sé el motivo, lo sabe el Señor, porque me quedé en esta palabra. Ya he leído algo muy importante que pasó. Geográficamente esos territorios todavía existen, están al lado de Israel, Siria, por lo tanto fue real lo que pasó ahí. Amén. Samaria también existe, y todo esto geográficamente y territorialmente existe. Ahora lo que está existiendo en nuestras vidas es lo que Dios va a poner en nuestros corazones. Simplificando, había un hombre que era importante en la corte del rey de Siria, un general, no era menor, del ejército sirio, y este hombre tenía una enfermedad. A este mensaje podría yo poner un título, porque de eso va a tratar el mensaje, que cuando se reconoce la autoridad de Dios, entonces ocurre el milagro. Amén. Repito, cuando uno reconoce la autoridad de Dios, ocurre el milagro. Antes no puede ocurrir. Si no se reconoce la autoridad de Dios, perdemos el tiempo. Por eso es tan importante lo que Dios habla acerca de esta palabra. Primeramente, resumiendo, un hombre, como digo, leproso, en su casa llegó una muchacha que conocía al profeta del cual estaba hablando, el profeta Elías, y entonces le dice el profeta que está en Samaria, podría sanarte. Luego, noticia llegó al oído del rey. El rey de Siria le dijo: mira, yo te voy a mandar con cartas, con dinero, oro, plata, vestimentas, para que tú le ofrezcas tanto al rey de Israel como al profeta que te va a sanar. De eso entonces el profeta, dije Elías, es Eliseo. El profeta Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Por eso a veces los nombres tienden a uno a equivocarse. El profeta Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Entonces, el profeta Eliseo, cuando llegó el rey a esa ciudad de Samaria, se entrevistó primeramente con el rey de Israel y le plantea por qué razón va. Porque iba por sanidad, porque ahí el rey de Israel tenía un profeta en su territorio.
Eliseo, cuando supo hablar de esto, el rey de Israel se incomodó un poco y rajó su vestimenta, porque él dice, bueno, Dios, no soy Dios para dar vida y para quitar la vida, ¿no? Se sintió de alguna manera presionado por la solicitud del rey de Siria. Y el rey de Israel dijo, ¿qué puedo hacer yo si yo no domino esto, no mando esto, ni ordeno esto? Y fue así entonces que el rey de Israel, en un estado tal vez de confusión, dice que sus vestidos fueron rotos, ¿no? De alguna forma él sintió incomodidad por lo que el rey había solicitado, el rey de Siria. Dicho esto, el rey de Siria estaba totalmente confiado que el rey de Israel iba a llamar a Eliseo y se iba a solucionar la situación, ¿no? Las cartas que le mandaba eran como unas cartas así de los embajadores que hoy día le dan para presentarse en otro territorio. Y dije que rajó sus vestidos, lo estoy leyendo. El rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y de vida. Bueno, esto sucedió, pero a todo esto Dios le avisó a Eliseo de la situación y Eliseo supo, porque este Dios maravilloso tenía una comunicación directa con su profeta, y supo de esta situación y le dijo al rey de Israel que mandara al general Naamán para decirle qué es lo que tenía que hacer. Entonces lo que yo quiero hablar un poquito es cómo nosotros, cuando reconocemos la autoridad de Dios, ocurren los milagros. Antes no pueden ocurrir los milagros. La autoridad de Dios estará y estará siempre encima de la autoridad del hombre. Amén. El ser humano no tiene autoridad solamente limitada. Dios tiene una autoridad infinita, todopoderoso. Y esa autoridad de Dios la delega así en el ser humano, la delega en nosotros. Entonces, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de poder. Es decir, la autoridad, sinónimo poder. O sea, la autoridad se reconoce también por el poder que tiene una persona. Y la autoridad, no sé si hoy día usted la ve bien parada, bien puesta, pero la autoridad solamente se puede entender, reconocer y sujetarse cuando uno conoce al Señor. Antes es imposible. Antes de que la persona pueda aceptar los principios bíblicos de Dios, es imposible que la autoridad se reconozca a cabalidad. Siempre la autoridad humana falla, el hombre falla, el hombre miente. Amén. Por lo tanto, la autoridad, vamos a revisar un poquito cómo se maneja, cómo se puede ver la autoridad. Y mientras yo preparaba el mensaje, venía a mi espíritu que solamente reconociendo la autoridad de Dios, Dios obra en milagros. Antes no se puede. No se puede agradar a Dios si no se cree que existe. Amén. Entonces, ¿dónde empieza una persona a comprender qué es lo que es la autoridad? De partida, la autoridad se reconoce en el hogar. Amén. Cuando nosotros empezamos a crecer, vemos referente padre, madre, hombre, mujer, y vemos que hay autoridad en el varón, y luego el varón delega autoridad en la mujer, y la mujer delega digamos, esa autoridad la sobrepasan los hijos. Amén. Si en una familia no se reconoce la autoridad del varón, todo funciona mal. Amén. No puede funcionar bien. Nos guste o no, así funciona un hogar. Amén. Porque el varón a veces hace mal también en el delegar toda la autoridad a la mujer, cuando la mujer no está hecha para asumir esa responsabilidad. La mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol y los hijos tienen otro rol. Pero donde quiero no ahondar mucho, sino que decir que el hogar es donde funciona la autoridad. Y nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, funciona así. En el hogar, Cristo es la cabeza del hogar, la autoridad máxima sobre mi vida. Luego estoy yo, luego está mi mujer y luego están los hijos. No es a la inversa.
Cuando no está Cristo arriba, en la cabeza, es un desorden. Amén. Manda el Hijo, mandan los hijos, los padres obedecen, etcétera, etcétera. Luego esa autoridad se traspasa a los colegios, a las universidades, ¿verdad? Aprendemos a sujetarnos a los profesores, aprendemos a obedecer a los maestros que nos están enseñando y no nos vamos en contra de ellos, porque ellos son la autoridad que están puestos para enseñarnos, ¿verdad? Y un alumno no sabe más que su maestro. Amén. Por algo ellos han estudiado y están preparados para enseñarnos. Por lo tanto, si un joven en un colegio quiere saber más que el maestro, no puede ser. Y tiene que sujetarse a la autoridad, lo que se llama también sujeción, sumisión. Amén. Si en el hogar no funciona la autoridad, los hijos no reconocen la autoridad de sus padres, menos van a poder aplicarla en el colegio, porque no van a reconocer la autoridad del maestro. Amén. Y lo van a tratar como un igual. Y lo van a confrontar como un igual. Amén. Y le van a decir cosas y le van a faltar respeto y cazar bandera vacía. Perdonen ustedes. Hasta le pueden pegar, como ha ocurrido. La autoridad no funciona. Luego en el trabajo, ¿no? En el trabajo también siempre hay jefes que no nos gustan, es verdad. Y ahí uno tiene que sujetarse, el jefe manda. Uno obedece. Que no me gusta, como manda, como es, pero es el jefe y mi trabajo tengo que cuidarlo. Amén. O sea, la autoridad Dios la puso en función de que vivamos de una manera más ordenada y sin tener mayores dificultades. Luego la sociedad donde vivimos, nuestro país, por ejemplo, los ciudadanos tenemos que respetar las leyes. Partiendo por las leyes de estas más rutinarias, más comunes, las leyes de tránsito, ¿verdad? Y para eso entonces hay una policía en cada ciudad, en cada país, hay una policía que está vestido de, no sé de qué color, pero esa policía tiene la facultad de infraccionar cuando se falta el respeto o cuando se incurre en alguna situación que no es normal. O sea, si usted se pasa una roja, el reglamento dice que no tiene que pasarse una roja, ¿verdad? Entonces usted, si lo detiene un carabinero, le va a pasar un parte, ¿verdad? Entonces, la autoridad funciona. Si no hubiese policía en las calles, esto sería una selva. Así con policía y todo, ¿verdad? Con policía y todo, cuesta atravesar una calle, ¿no? Nadie respeta nada, ¿no? ¿Sí? Porque la autoridad simplemente se la echan al bolsillo. Van a los estadios y salen los carabineros perdiendo porque le pegan, ¿verdad? Y ellos están para cuidar el orden, ¿verdad? Entonces, esta sociedad funciona así. Luego viene una muchacha iracunda o un muchacho iracundo porque se cree que está en la universidad, está estudiando y le faltó el respeto a la autoridad máxima que es el presidente o la presidenta de nuestro país. Es la autoridad que está puesta. ¿Ha visto usted eso? Amén. Entonces, la autoridad es sujeción, es obediencia, es sumisión, siempre que esté bien encauzada también. Amén. ¿Verdad? Porque el que tiene esa autoridad tiene que saber tratar, saber mandar, pedir con afecto, no como un esclavo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No porque yo soy esto, voy a hacer yo con los que están bajo mi servicio lo que yo quiero. No puede ser, ¿verdad? Y de ahí entonces algunos que hacen mal uso de la autoridad, sobre todo en los trabajos, acosando a las mujeres, etcétera, etcétera, los jefes. Entonces una mujer no puede ser acosada por un malintencionado que tiene la autoridad y la maneja a la pinta de él, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y eso ocurre en todas partes. Entonces, ¿dónde nosotros podemos tener un referente de autoridad? El referente máximo de autoridad. Gracias al Señor, gracias a Dios digo, porque lo que está quedando como bastión en una nación son los ejércitos. Aunque muchos tienen un mal recuerdo, pero por eso están, pues, si no lo habrían eliminado mucho tiempo. No sé si usted sabe que Costa Rica, ubican Costa Rica, ¿no? Ubican Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército, tiene policía solamente. Porque es un país chiquitito, 3 millones de habitantes.
no alcanza a ser ni la mitad, ni un tercio de Santiago. Entonces 3 millones de habitantes, como hay otros países también chicos, pero no tienen ejército. ¿Para qué gastar en armas? ¿Para qué gastar en tanques? Nosotros tenemos un ejército, ¿verdad? Porque este país es tan extenso, tan largo. Y amerita que tengamos un ejército. Así con ejército y todo no han quitado territorio. Y también nosotros hemos quitado territorio. Entonces, ¿dónde está, es decir, la base de una nación, el alma de una nación? Es cuando tiene un referente. En un ejército, el que ingresa a un ejército, ¿verdad?, se sujeta primeramente al sistema de autoridad. Y usted sabe que ahí no se dice, oye, cabo, fulano de tal, es mi cabo, es mi sargento. ¿Quién hizo servicio aquí sabe eso, no? Me refiero a los hermanos, ahora también las mujeres hacen servicio. Entonces, es mi, ¿verdad? Es mi sargento, mi general. Entonces, esa autoridad viene en forma vertical, de arriba hacia abajo, y nunca de abajo hacia arriba. Y es un principio que se mantiene. Por eso que usted se da cuenta que en situaciones máximas se ponen a los militares afuera en la calle, porque infunden respeto, porque tienen una orden. Ellos precisan que si alguien incurre en una falta, simplemente van a proceder, nos guste o no nos guste. Pero los policías, ¿qué hacen con ellos? Les faltaron el respeto a la autoridad. Entonces, no quiero detenerme mucho en esto, simplemente decir que es un referente de autoridad para una nación. La palabra autoridad es sinónimo de imperio, poder, potestad, reino, dominio. O sea, en eso está inserta la palabra autoridad. Aquí estamos viendo un caso puntual. Un hombre que tenía un rango de general, respaldado por el rey de Siria, vino con regalos para que Eliseo saliera a recibirlo. Y Eliseo, poco menos que le hiciera una reverencia, y luego que lo atendiera, lo llevara de la mano y lo metiera al río para que se zambulliera 7 veces. Eso es lo que esperaba él. Eso es lo que creía que iba a pasar. Por eso se molestó, por eso se enojó, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que este rey de Israel había rasgado los vestidos, cuando dijo el rey, yo no puedo quitarle la lepra a este hombre. Entonces le dice Eliseo, déjalo que venga a mí. Y Naamán, cuando supo de esa noticia, fue donde Eliseo. Eliseo no vivía en una casa bonita. Eliseo vivía muy modestamente, como profeta de Dios. Sin embargo, cuando este rey llega a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo tenía un ayudante. Eliseo era un hombre que no estaba solo, tenía un mensajero y lo envió entonces a donde estaba el general Naamán para que le diera ciertas instrucciones. Nada más. No lo recibió, me entiende claro, ¿no? No le dijo, ven para acá, general, yo te voy a llevar, sino que envió un mensajero y le dice, mira, esto es lo que dice el Eliseo que tú tienes que hacer. Aquí donde quiero llegar yo, no tanto en la sanidad, sino que reconocer la autoridad. Este hombre, el general, no reconoció la autoridad de Eliseo, menos quería reconocer la autoridad de Dios. Dios tenía a Eliseo ahí. Amén. Y Eliseo le transmitía lo que Dios decía, porque Eliseo no se mandaba solo, Eliseo era ordenado por Dios. Entonces la autoridad de Eliseo era por sobre la autoridad de Eliseo, que era una autoridad de Dios, estaba por encima de la autoridad de ese general Naamán. Ahora lo entienden claro, ¿verdad? Pero este hombre miraba humanamente, como él estaba acostumbrado a donde iba como general que lo atendieran bien, pero en esta ocasión se encontró que un siervo de Dios le dice, mira Naamán, el mensajero dice Eliseo, que tú vayas al río Jordán, el río Jordán tan nombrado, ¿verdad?, donde fue bautizado el Señor. No sé si estaba muy limpio, turbio, no tengo idea, pero no le gustó a este personaje. Y Eliseo le dice, anda al río y zambúllete 7 veces, métete 7 veces. Menos le gustó.
Amén. Hay cosas que muchas veces a nosotros no nos gustan. Hay cosas que muchas veces no queremos hacer y queremos hacer las cosas, como dicen por ahí, a la pinta de uno. ¿Sí o no? Yo hago las cosas a mi pinta, como yo quiero, pero las cosas de Dios no son así, es como Él quiere. Es como Él quiere. Y para eso entonces también la iglesia cae en esto, porque la iglesia también está delegada en autoridad, ¿verdad? Hay una autoridad puesta por Dios en la iglesia en general. Y esa autoridad no es que sea caprichosa, no es que sea llevada a su criterio personal humano, sino que siempre está pidiendo de parte de Dios cómo conducir mejor la obra. Amén. Cómo las cosas resulten mejor. Yo ya llevo bastante años en esto y siempre estoy pensando y en el futuro pidiéndole a Dios cómo va a ser esto, porque yo veo el pasado, el presente, pero el futuro no lo veo. Amén. Entonces, esa es una preocupación que tenemos todos nosotros, quienes estamos al frente de una obra. Entonces, la autoridad de Dios es eso. Ahora, para mí, este caso es bastante fuerte, porque Eliseo le dijo, simplemente, métete en el Jordán, zambúllete en el Jordán, y si tú quieres que tu lepra desaparezca, haz lo que te estoy diciendo. Ni siquiera se lo dijo personalmente él. Entonces, quiero que podamos analizar algunas cosas referentes a la autoridad. Nosotros damos gracias al Señor porque hay otro caso también importante en la Escritura, donde un hombre, general romano, un día tenía a un familiar muy enfermo y se acercó a Jesús y le dice, maestro, mira, quiero que tú vayas a mi casa, a mi hogar, para que tú sanes a esta hija que tengo enferma. Yo, le dijo el soldado romano, sé lo que es la autoridad. Mire, sé lo que es la autoridad. Yo tengo gente a mi mando. Si le digo a este anda, él va. Si le digo ven, viene. Porque así es un poco el regimiento, ¿no? Amén. Por lo tanto, Señor, yo reconozco tu autoridad. Tú di la palabra y mi hija será sano. Amén. ¿A la Dios aparte usted? Entonces, hay un caso de autoridad en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento que lo estamos analizando y que nos conduce a nosotros a entender lo que es la autoridad. Nosotros cuando estamos en Cristo pasamos de una persona natural a vivir en lo sobrenatural y de alguna manera a hacer frente a las cosas sobrenaturales, espirituales que no vemos, ¿verdad? Gloria al Señor, porque estamos tan acostumbrados que esta mente solamente ve lo humano, lo natural, lo temporal, pero nosotros estamos obligados a meterlo un poquito más allá en las cosas del Espíritu. Entonces, en una de las ocasiones que Jesús está enseñando a sus discípulos, Él dice en una de sus palabras que y cuando Él hablaba a Jesús, la gente al verlo, todo el mundo opinaba lo mismo y decía que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. O sea, siempre Jesús marcó una diferencia, que Él tenía autoridad porque venía de Dios y su palabra era autoridad. Por eso dice la gente, Él habla con autoridad. Amén. Ojalá digan lo mismo de nosotros, que hablamos con autoridad de Dios. Amén. Pero lo que es de Dios, lo que es palabra de Dios. Amén. ¿Sabe qué? Me gusta mucho lo que dice también en su palabra el Señor relacionado con lo siguiente. Un poco lo voy a leer, lo que este soldado romano manifestaba hace algún rato yo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va, al otro ven y viene y a mi siervo a esto y lo hace. Eso es lo que hacía el centurión. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Nosotros cuando estamos en el Señor tenemos que impregnarnos de la palabra de Dios, leer la Escritura, ver las bendiciones de Dios, ver lo que Él nos promete, ver lo que es el respaldo de Dios para nosotros. Amén. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios para nuestra vida, que no solamente es salvación, porque estamos aquí en esta tierra, amén, y tenemos luchas, no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? ¿Cuántos brujos están haciendo tantas cosas hoy día? ¿Cuánta gente que practica el mal?
¿Cuánta gente que hace esto, esto, otro, y la iglesia deja que hagan? Nos preocupamos de otras cosas, de otras situaciones, pero nunca nos preocupamos de lo sobrenatural. De orar en el nombre de Jesús para deshacer toda obra del diablo, que ya fue deshecha, pero Él trata de armarla nuevamente. Amén. Señor, yo reprendo. ¿O usted cree que no hay oposición para que la gente se convierta? ¿O usted cree que no hay oposición para que la gente se arrepiente y busque a Cristo? ¿O usted cree que la gente mira una cosa y no puede ver? Ve y no ve. Una vigilia en tal parte. Luego viene otro pensamiento y desapareció esa invitación. Amén. Hermano, esto tenemos que tomarlo no porque es de Dios, sino porque es una realidad que vivimos todos los días. Cuando Jesús empieza a hablarle a sus discípulos, Él le manifiesta lo siguiente. Él sabía el terreno que iban a pisar, como sabe el terreno que nosotros estamos pisando. Amén. Hay que orar, hay que ayunar, hay que atar, hay que reprender, hay que irse en lucha espiritual. El Evangelio no es así tan light. Amén. Cuando, por ejemplo, tú llegas a tu casa y tu familia no es cristiana y está ahí unos con otros, o viene alguien de afuera a hacerte la vida imposible, ora a Dios y reprende en el nombre de Jesús. Y cúbrete con la sangre de Jesús. Y da órdenes que todo espíritu abandone esa área, salga de ese lugar. Amén. No sé si lo ha experimentado usted, yo lo he experimentado muchas veces. Entonces, en una ocasión Jesús, estando con los discípulos, con los 12, no con más, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera, lo que estaba recién diciendo, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué hermoso, ¿verdad? A los discípulos les dijo, ustedes van a tener poder, autoridad para echar fuera todos los demonios, todo espíritu inmundo, y para sanar las enfermedades. De ahí parte entonces que Dios da una orden, Jesús da una orden, que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, lo que el rey de Siria pensaba que Eliseo iba a salir, le iba a decir, ven para acá, rey de Siria, ven para acá, rey de Siria, cuánto gusto. Yo soy Eliseo, tú eres el rey de Siria, mira qué bueno, sentémonos a comer algo, ¿no? Sí, sentémonos a platicar. Y yo te veo a ti enfermo, ¿no? Sí, claro. Y tú quieres sanidad, y tú eres el rey, tú eres el general del ejército sirio, no eres poca cosa. Entonces, el general, no te vayas, el general Naamán, ¿verdad? Creía que Eliseo iba a hacer esto. Dios mío, mira la lepra. ¿Se da cuenta? Él no quería reconocer la autoridad mía, menos reconocía la autoridad de Dios. Por lo tanto, lo que yo hice, mandé un mensajero y te dije a ti, métete al Jordán, zambúllese 7 veces, y tú te enojaste y te fuiste, pescaste todas las cosas. El enojo en nuestras vidas no nos conduce a nada. Más que nada nos conduce a perder. Cuando somos hijos de Dios tenemos que tener claritas las cosas. Amén. Amén. Cuando hay enojo no somos de bendición. Cuando hay irritación en nuestras vidas no somos de bendición. Este hombre creyó muchas cosas que tal vez en el viaje pensó que iban a suceder, pero no sucedió. Porque Dios tenía otro propósito. Dios le dijo a Elías, no, ni siquiera lo toque, ni siquiera te acerques a él, dale la orden nomás. Si le gusta, bien, y si no le gusta, bien también. Como actúa Dios. Muchas veces nosotros esperamos que nos pongan las manos, es la verdad. Porque es una orden de Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ¿qué hay si tú no reconoces la autoridad de Dios? ¿Qué hay si tú piensas que este Eliseo va a poner las manos o te va a sanar de esta manera sin reconocer la autoridad de Dios? Ahí es donde está el tema. Ocurre que los discípulos
clarito escucharon de Jesús que iban a echar fuera los demonios, a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos dice una lista, toda enfermedad y toda dolencia. Yo me alegro en eso, gloria a Dios. ¿Sabe? Lo más importante de esto es que en un momento dado el Señor, sabiendo de nuestras limitaciones, Él dio poder a la iglesia en esta forma representada por los discípulos. Sabían que iban a tener muchas luchas, sabían que se iban a enfrentar a muchos inconvenientes, sin embargo les dio autoridad. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: Jesús, antes de irse a los cielos, que hoy día se recuerda la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo fue hoy día, en el sentido figurado del libro de los Hechos. Capítulo dice: y recibiréis poder, recibiréis autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es un proceso de Dios. La autoridad es cuando el Señor dice: sí, te doy autoridad, para que en mi nombre, los discípulos esperaron con paciencia y la autoridad vino, ¿no? Amén. De tal manera que fue un tiempo maravilloso y glorioso. Yo no sé si todos los cristianos tienen autoridad, no sé, pero yo trato de alguna forma de entender esto para aplicar la autoridad de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros empezamos a ver esta situación de este hombre, en un momento dado los que iban con él, que era un séquito de personas, uno de ellos le dijo: ¿por qué, general, no recapacitas? ¿Por qué, Señor mío, no te das cuenta que a lo mejor lo que te dijo ese profeta, Eliseo, es verdad? ¿Y por qué tú no pruebas? Él le dijo, mira, con orgullo le dijo al profeta, le mandó a decir: yo tengo mejores ríos allá, el río Farfán, el Farfar y el río Damasco. O sea, dos ríos espectaculares, y tú me mandas este río del Jordán. ¿Qué te crees tú? Sin embargo, este hombre reflexionó, cuando ya había de vuelta con todas las cosas, reflexionó y dijo, en vista de que los hombres que estaban con él le dijeron: ¿qué tal si tú pruebas? Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, te está dando la solución. Amén. Lo único que quiere es que tú reconozcas la autoridad de Dios. ¿Por qué no vas y te metes en el Jordán 7 veces? Sus criados lo persuadieron. Entonces dice que descendió recién al Jordán y se zambulló 7 veces. Aleluya. 7 veces. No una vez, porque a lo mejor había sido fácil. Una vez y sale limpio. Dios quiere que ver nuestro esfuerzo, ver hasta dónde le creemos, hasta dónde somos capaces de soportar cuando Él ordena algo. Amén. Amén. Porque queremos a la primera todo, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión dice que el hombre se zambulló conforme a la palabra del varón de Dios, y cuando salió la 7ª vez, su carne era como de un niño y quedó limpio de la lepra. O sea, si no hay reconocimiento a la autoridad de Dios, no puede haber un milagro. Igual pasa entonces en la vida que el Señor nos permite a nosotros ir desarrollando en este ministerio cristiano. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios primero. Yo reconozco la autoridad de Dios para que haya un milagro en mi vida. Amén. Yo pienso, y como muchas veces le he dicho, yo no puedo andar buscando un pastor allá, un pastor acá, un hermano. La iglesia ora por mí. La iglesia clama por mí, es verdad, gracias por eso. Pero yo reconozco la autoridad de Dios y dejo que el poder de Dios sane mis dolencias, sane mis enfermedades. Amén. Cuando yo le digo, Señor, me paro ante ti, reconozco tu autoridad, estoy pidiendo para mi vida sanidad. Gloria a Dios. Y ahí también puedo yo también después poder asumir esa tarea de echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Quiero contar un pequeño testimonio. Hace algunos días atrás, una hermana que está en los Estados Unidos, en New Jersey, es toda la noche para viajar para allá. Se toma el avión a las 11 de la noche, se amanece a las 7 de la mañana en Miami, y en Miami son 3 horas más para allá.
a las 10 del día, a la 1 del día está, perdón, a la 1 de la tarde está por allá. Es un trayecto muy largo. Y cuando ella el otro día estaba en aflicción, lloraba la hermana, sola en ese lugar. Ella se congrega en alguna parte. Quedan lejos todos los lugares, quedan lejísimos. Son horas de viaje, tal vez a veces 3/4 de hora, 1 hora. El hermano Allen vive cerca. Entonces, me llama y llorando le noté que estaba en aflicción, con un tremendo infección a las muelas. Habían sacado 2 molares. Con en su piel una alergia, que ya la tenía por más de 15 días y no podía ni siquiera trabajar. Y le reclamaba al Señor y le decía al Señor, y usted sabe cuando uno está así, ¿no? ¿Ya? Si yo no creyera en este Dios que tiene autoridad, si yo no confiara en este Dios que tiene poder, si no, Dios no me pusiera esta carga en mi vida, no podría hacer lo que Dios me permite hacer en el momento. Hermana, le dije yo, estamos distantes, es verdad, muy distantes, son muchas horas de vuelo, pero este teléfono nos va a ayudar. Voy a orar por ti, hermana. Voy a cancelar esta enfermedad. Voy a reprender esta alergia. Voy a pedir que el Señor ahí se manifieste y la autoridad de Dios reconócela porque Él te va a sanar. Colgamos, después nos despedimos, me olvidé. Al día de ayer me llama y estaba con una voz quebrada, una carga. Ella vive sola con su hijo, trabaja todos los días. Su esposo está en Ecuador, muchos años están separados. No tenía, dice pastor, son ustedes lo único que tengo yo de confianza. Ni siquiera donde estoy en la iglesia puedo confiar mis problemas. ¿Me entiendo, no? Yo le digo, gracias Señor porque soy de bendición para aquellas vidas. Y entonces cuando ayer me llama, estuvimos casi 1 hora hablando, y me dice, pastor, desde ese día que usted oró por mí, Dios tuvo misericordia, me sanó de estos molares, la infección desapareció, la alergia desapareció, aleluya, porque es el poder de Dios, mi hermano, reconociendo la autoridad del Altísimo, reconociendo la autoridad del Señor, aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Yo no podía viajar hacia allá, ¿se imagina? Este mismo día habló con Angélica también. Creo que sí. Entonces, lo que estoy diciendo yo, hermanos, si no hacemos lo que el Señor nos dice, reconozcamos la autoridad de Dios. Aquí hay un hombre, un hermano, que reconoció la autoridad de Dios. Yo no podía estar todos los días en el hospital. No podíamos estar todos, pero lo que hacíamos nosotros, orábamos por él, pero él se armó de fe, se armó de confianza y reconoció la autoridad de Dios. Y el Señor se glorificó y aquí lo tenemos para la gloria del Señor. Eso es reconocer la autoridad, mi hermano. Gloria al Señor, reconocer la autoridad. Es verdad que la palabra de Dios nos dice en Romanos, no busque, voy a leer. En Romanos dice lo siguiente, relacionado con lo que es la autoridad de este mundo, ¿no? La autoridad que nosotros todos los días vemos, a la cual yo hacía referencia algunos segundos atrás. Donde el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y el que resiste acarrea en condenación para sí mismo. Entonces habla todo este capítulo de la autoridad. Yo le voy a decir una cosa. Yo puedo estar en desacuerdo con la autoridad porque no me representa a mí en lo que es mis principios bíblicos. Pero tengo que respetarla. Porque dice la palabra de Dios que las autoridades son puestas por Dios. Si esta persona está ahí dirigiendo el país, a Dios le plació así, nos guste o no. Hitler, cuando se tomó la autoridad, y usted conoce la historia de Hitler, fue por algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las realidades conforme a la Escritura, tenemos que lograr entender que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del ser humano. Y de esa manera entonces nosotros cada vez
que tengamos la oportunidad de meternos en la autoridad de Dios, de decir, Señor, yo reconozco tu autoridad. Dios va a obrar milagros insospechables en su vida, porque yo lo que necesito es eso, que en nuestras vidas Dios obre milagros. Yo no puedo pedirle a una persona que venga aquí, oro por ella, si ella no reconoce la autoridad de Jesús, si ella no reconoce la autoridad del Señor, si ella no se somete, aleluya, para que Dios obre. Al Señor no lo convencemos así fácilmente. Al Señor no lo convencemos así fácilmente. Es bueno, misericordioso, pero no. Él requiere algo más. Amén. Requiere algo más. Por eso que termino diciendo, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, para que su palabra vaya germinando en nuestras vidas y que reconozcamos no la autoridad humana, sino la autoridad que es de parte de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por los principios bíblicos por los cuales nos manejamos y nos guiamos conforme tu palabra. Espíritu Santo, danos esa bendición de entender lo que es la autoridad de Jesús, que está por encima de toda autoridad. Tu palabra dice que Él un día en la cruz del Calvario anuló todos los decretos sobre nuestras vidas que estaban puestos. Los decretos que estaban puestos eran para que nosotros pagáramos por nuestras propias culpas, Señor. Sin embargo, Él se llevó todos nuestros dolores. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él, dice tu palabra, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, Señor. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Saya la Masía, santo sea tu nombre. Y despojando, dice, los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué importante saber, Señor, que tú tienes toda la autoridad. Qué importante, Señor amado, es saber que tú vives y reinas por los siglos de los siglos.